Mi nombre es Alejandra Estela Cuya Rivera, soy del grupo 331 y presentaré la traducción en las películas para mi tema de ensayo. En este ensayo se hablará sobre la traducción en las películas, qué es lo que implica traducirlas, qué son y para qué sirven los subtítulos, el doblaje en las películas, al igual que ejemplos de malas traducciones y temas que vienen con ello. Esto es para que se vea realmente la importancia que tiene un traductor al traducir medios audiovisuales, pues no muchas veces es reconocido. Algunos temas para comprender, algunas definiciones para comprender mejor el ensayo son traducción en lengua, que para Vinay y Darbalnet en el libro de Ortodolvir es pasar de una lengua A a una lengua B y expresar una misma realidad. La traducción textual para Seleskovich en Hurtado-Albir es que traducir significa transmitir el sentido de los mensajes que contiene un texto y no convertir en otra lengua en la que se está formulando. El título es el que introduce al tema, es decir, el asunto básico primordial de lo que trata el texto. Los subtemas son los que en estos se presentan los argumentos e ideas que amplían el tema. El doblaje para la Real Academia Española es en cine y televisión operación en la que se sustituye la voz original de un actor por otra, en un distinto idioma o en el mismo. Subtitular para léxico es poner un subtítulo a una obra, poner subtítulos a una película u otra grabación audiovisual. La traducción literal para González es una traducción literal y eso generalmente es considerado como una mala traducción, pues cuando se traduce palabra por palabra no queda realmente el mismo significado para la persona del otro idioma que implica traducir películas. La traducción y doblaje de películas es un trabajo muy complicado, en especial para los traductores, ya que se enfrentan a muchos problemas, como lo son el tiempo, los caracteres, la cultura y los espectadores. Muchas veces los espectadores no ven el gran trabajo que traducir una película conlleva. En especial las personas que hablan varios idiomas, pues ellos traducen la película mientras la están viendo y lo traducen literalmente y entienden un poco de la cultura que está pasando en la lengua original, pero los que no entienden esa lengua no entienden nada la cultura o entienden muy poco y no tiene el mismo sentido. Y por eso es que algunas veces las personas bilingües piensan que la película está mal traducida. Los subtítulos tienen que estar en un tiempo preciso para que el cerebro sea capaz de registrarlos y los vea y no los procese como un montón de palabras, sino que le dé un sentido y a su vez tenga tiempo de relacionarlo con la imagen. Carla Pavía en el artículo Secretismo, prisas y paranoia, subtitular series y películas cuando no distingues quién sale en la pantalla, escrito por Rocco en 2019, dice: he conocido a bastante gente que se ha asombrado al contarle que al traducir una película de unos 120 minutos necesitamos alrededor de 6 o 7 días completos para hacer un trabajo decente. Eso sin contar que luego hay que hacer un trabajo de control de calidad para que con el que ese también se requiere cierto tiempo. En el doblaje también hay personas a las que no les gusta leer los subtítulos, por ello es que las ven dobladas. Aunque para doblar una película también es su trabajo, pues tiene que haber sincronización para que los labios vayan acorde con la realidad de la película. La subtitulación. La subtitulación para Ortodolvir es el texto audiovisual original que permanece inalterado añadiendo a un texto escrito, que son los subtítulos, y se emite simultáneamente a las acciones de los actores en pantalla, por lo que es importante que también se sigan unas condiciones para producir una buena subtitulación. La primera condición es que el desarrollo de la formulación de los enunciados en pantalla se acomoden a la velocidad
de lectura que el ojo humano pueda ver y seguir cómodamente. Esto ocasiona que el traductor responsable haga síntesis y algunas veces por acomodar bien esto se hagan cambio de palabras, de unas palabras por otras. Todo esto en pantalla es un gran problema para los traductores, pues, y más cuando hay plurivocalismo, que es cuando hay varias personas en pantalla. La traducción también se complica debido a los tiempos y es algo que los espectadores no llegan a apreciar, incluyendo que al subtitular el traductor deben tener en cuenta los elementos característicos de la comunidad oral y reproducirlos como lo son la entonación, los gestos, etc. A su vez, en la subtitulación hay etapas de trabajo características como lo son la lectura, la toma de notas, imitación del original, traducción, sincronización y la edición de subtítulos. En la subtitulación, los traductores tienen que limitarse a una máxima extensión de 2 líneas, que son entre 28 y 38 caracteres. Tomando todos los elementos en cuenta, es un poco complicado subtitular películas u otro medio audiovisual, pero más que nada depende de la capacidad de cada traductor y su conocimiento por la cultura y lengua a la que se está traduciendo. El doblaje en las películas. Hurtado Albir cita a Agus, donde comenta que el doblaje consiste en la sustitución de una banda sonora original por otra, donde el contexto visual permanece inalterado y se sustituye el texto oral original por otro texto oral en otra lengua. Para el doblaje se tiene que tener en cuenta los dos tipos de sincronismo. La caracterización, que es la armonía que se tiene entre la voz del actor que dobla y el actor que aparece en pantalla. Es decir, que el actor que dobla no puede hablar más o durar más de lo que el actor original lo hace, que vendría siendo la gesticulación. El contenido, que es la congruencia del nuevo texto a lo que aparece en película. Visual. Se debe tener armonía entre los movimientos articulatorios visibles y los sonidos. En lo que esto refiere al doblaje, las etapas de trabajo son visionado y lectura de guión. Traducción y ajuste. Dirección, asesoramiento lingüístico e interpretación final en la sala de doblaje. La fase más característica del doblaje y en la que condiciona el trabajo del traductor es la fase de ajuste, y existen 3 tipos de ajuste. La sincronía fonética, que es adecuar la traducción a los movimientos de la boca del actor de pantalla en la que en ese momento habla. La sincronía kinésica, que es la que adecua la traducción a los movimientos corporales del actor de pantalla que en ese momento se expresa. Y la isocronía, que es adecuar en mayor o menor medida la traducción a la duración temporal de cada enunciado del actor en pantalla. Esto sacado de Hurtado Albir. Algunos ejemplos de doblajes fueron la locución interpretativa, que se utiliza para generar contrapuntos interesantes en la trama, como recursos para el personaje cuando se quiere hacer entender que la voz surge del pensamiento del personaje, el creativo, que es el tono de voz de acuerdo a la situación que presenta. Voz off en primera persona. Es la narración por parte del personaje. Se usa voz para designar pensamientos o recuerdos. Y el doblaje de animación. En el doblaje de animación a los actores se les proporciona el guión literario y el guión gráfico. Esto se interpreta usando lip sync. Algunos problemas de traducción en las películas son que los mayores problemas de traducción de una película, como lo comenta Ortega, son los referentes culturales, los dialectos, las escenas multilingües, problemas lingüísticos, iconicidad y comunicación no verbal. Estos son ocasionados ya que elementos perfectamente reconocibles para el espectador
original de la película, pero desconocido para alguien de otra cultura o país, el dialecto puede tener usos muy diferentes, ya sea reflejar el sentimiento de una unión de un pueblo, caracterizar a un personaje, usarse al modo de imitación o de mofa, causar malentendidos, diferenciar clases sociales, etc. El mundo audiovisual como espejo de nuestra sociedad también ve reflejada esta realidad y por lo tanto en una misma película podemos encontrar diversas lenguas. Todo, todos aquellos juegos de lenguaje que utilizan unas palabras concretas para crear un efecto particular, normalmente por motivos estilísticos o cómicos, ya que esos cambian al realizarse la traducción. En una película aparecen multitud de signos que el espectador por sí mismo descifrará, muchos de los cuales no son competencia del traductor, tipos de planos, escenografía, etc. El traductor solo entrará en juego cuando alguno de estos signos, normalmente por motivos culturales, no sea comprendible para el espectador de la cultura meta. Ortega, 2015. Esto es cuando aparecen mensajes de textos o lecturas en el más bien lecturas en el fondo, como anuncios, carteles o algo así. Por lo que el traductor debe analizar el video como una entidad compleja y ser consciente de los diferentes aspectos que influencian al texto traducir y la impresión del espectador. Y a todo esto se le incluye el paralenguaje y las interjecciones. Esto también lo comenta Ortega en el 2015. La traducción de títulos. Los títulos de la película son una parte esencial de ellas, pues son con las que nos identificamos. Tatutrat nos presenta 5 traducciones de títulos que, aunque no son traducciones literales, quedaron muy bien para estas películas. La primera es The Pacifier, que aquí es una niñera a prueba de balas. The Notebook, que es el diario de una pasión. The Parent Trap, que es juego de gemelas. Zootopia, que lo traducción a Zootropolis. Y por último, A Streetcar Named Desire, que es un tranvía llamado Deseo. Las malas traducciones alrededor del mundo nos podemos encontrar con demasiadas malas traducciones. Pero, ¿qué es una mala traducción? Una mala traducción es perder la esencia original, ya sea del título o del diálogo de la película, serie o lo que haya sido traducido. Esto no implica traducir todo literalmente, sino darle una esencia de la cultura a la que es traducida sin perder el mensaje original. Algunos ejemplos de malas traducciones en títulos son Baby Driver, que la traducción literal sería bebé conductor, más fue traducida como Baby, el aprendiz del crimen. Home Alone, que en traducción literal es solo en casa y fue traducida como mi pobre angelito. The Hangover, que en la traducción literal es la resaca y terminó siendo traducido como ¿qué pasó ayer? Unbreakable, que traducido literalmente es irrompible y para el título de la película lo dejaron como El protegido. Y por último, 101 Dalmatians, es un título que traducido literalmente es 101 dálmatas y la traducción de película fue La noche de las narices frías. En conclusión, con este ensayo se pudo observar que traducir una película o cualquier medio audiovisual no es un trabajo sencillo y que debe darse más reconocimiento a los traductores por ello, ya que generalmente solo se escuchan las críticas y no lo bueno. Saber el idioma original de la película y al que fue traducido no nos da el derecho de calificar sus traducciones como malas, ya que no se tienen en cuenta todos los pasos por los que el traductor pasó para llegar a ella. Con este ensayo se pretende generar conciencia de eso, además informar a la comunidad sobre este maravilloso proceso que es la traducción en películas, ya sea en subtitulación o doblaje.
pues la mayoría de las personas disfrutamos de una buena película y gracias a los actores se tienen miles a nuestro alcance y a nuestro entendimiento. Aquí están las referencias que fueron todos los autores a los que, bueno, la mayoría de los autores a los que cité. Gracias y espero que les haya gustado el tema de mi ensayo.